Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Amigos, muy buenas noches. Hoy es, déjenme sacar el acordeón porque ya no sé ni en qué día vivo. Hoy es miércoles 12 de marzo del 2025 y vamos a hablar de temas que ayer quedaron pendientes en la cena de grillos. Vamos a hablar de la inestabilidad económica nacional e internacional por la que está cruzando la región. Ya se anunciaron oficialmente los aranceles del 25% en acero y aluminio, por más que hayan pataleado todos los países, en particular México en las últimas horas y las comitivas especiales y que hayan dicho que nada, Estados Unidos dijo que 25% acero y aluminio general y se friegan. Viene una guerra también con el tema de los aranceles de Estados Unidos con Canadá, el tema energético, el tema del arancel eléctrico que le está poniendo Canadá a Estados Unidos hizo que se pusiera este color morado el hombre naranja y esto va a empezar a desatar una escalada de pues una guerra, digámoslo como es, una guerra comercial, una guerra de aranceles que no se le ve un buen puerto por donde se vea. También esto tiene que ver con la concentración en el Zócalo, porque pues ya habían levantado la bandera de la victoria. Recuerden que esto nada más fue, pues ni siquiera una guerrilla ahí pedorra, ni siquiera una batalla, y festejaron como si hubieran ganado una guerra internacional o intergaláctica. Y pues no, viene el desaire de la foto, ya lo comentábamos un poquito ayer antes de terminar el programa. Andy es el que le planta las órdenes al resto de los muchachos del chaleco guinda. Vienen los desafueros, están latentes los desafueros, viene también, hubo una confrontación importante entre el rey del Botox y el changoleón legislativo, y también Estados Unidos quiere cabezas de políticos. Traemos una agenda todavía pendiente, importante que quedó de ayer. Hoy no veo grandes temas, pero de eso vamos a estar hablando. Saludos a todos los amigos de mis redes de Alterno 180 y de Wow MX. Saludos a toda la producción por allá. Vamos a arrancar con esta brevísima introducción. Gracias por estar aquí y gracias a los de Wow que el día de mañana, jueves, haremos una retransmisión. Aquí arrancamos. Yo soy Octavio Catalán y esto es La Disidencia. Bueno, pues queridos amigos, vamos a darle la bienvenida a Aminadab para aventarle una bola rápida de las que le gustan a mi querido Aminadab. Qué barbaridad. Bueno, déjame saludar primero. Ahora sí que muy buenas noches a todo nuestro querido público de La Disidencia, a la gente de Wow, MX, también un saludo. ¿Cómo estás, Octavio? Espero que todo esté bien. Sabemos que estos días han estado, a pesar de que han estado muy, pues llenos de cosas, pues no, o sea, nada trascendente, es una rutina muy rara, ¿no? En estos días, por ejemplo, en el Senado no se notaron esa intensidad que decían que iba a haber 10 iniciativas de ley y reformas por semana durante este periodo para completar las 100 reformas que urgían esta semana. Puro corcholatazo, puras moneditas y puras tarugaditas, ¿cómo se llama? Así que pues vamos a ver cómo se viene el vendaval ahora para el cierre del periodo, pero por lo pronto ahí andamos batallando con estos changos. Bueno, mi querido Aminadab, no, una bola rápida la que tengo para ti, que es todo un momento para disfrutar. Déjame ver si Ay, encuentro. ¿qué vas a dar lata ahora? Ahora, ¿qué te hice, cabrón?
No, tú no. Déjame ver si encuentro rapidísimo este, este, este respaldo que generalmente traemos de forma recurrente. Si no, pues ya nos lo saltamos y simple y sencillamente damos la... A ver, Qué no, barbaridad. Estás muy misterioso, cabrón, hasta parece que creo que no lo traemos y eso, qué bueno que no traes, qué eso bueno lo que no traes el lamento. par, que nomás haces amenazas incumplidas, cabrón. No, Te no, pareces al gobierno que dice que va a combatir el crimen organizado no, jamás no me compares con esos, ay, no, con sí, esos no, delincuentes con no, sí, no, charola. no te estoy comparando, simplemente estoy diciendo, bueno, aquellos siempre dicen que van a hacer y no hacen nada, cabrón, ya ves que le están saliendo más narcofosas y no sé qué, y ayer dijimos que qué pasaba, que por qué no atraían el caso de eso en la mañana, luego atrajo el caso la calca, güey, y hasta nos hacen caso, porque primero se hicieron güeyes y ahora en la mañana, no, sí vamos a traer el caso. Pero fue claro cuando lo dije, ¿no? O sea, Pues sí, por y eso. aparte tú debes esa respuesta. De medio la contestaste, sí. No, sí la contesté, Cuando les señalé dije. que el Waterloo de Peña, pues fue el muy mal manejo mediático de este el muy mal manejo mediático el de David López y el equipo de comunicación con el tema de Ayotzinapa y que eso era mucho más grave que Ayotzinapa, la gravedad ya la señalaste ayer, pero yo me quería centrar un poco en el manejo administrativo, en el tema de la comunicación social, porque en aquel momento Peña tenía un dilema, decía, a ver, todo el mundo le dijo, deja que el marranero embarre al gobernador y al presidente municipal. Y ahí el gobierno federal asumió un costo político muy cabrón, que le costó prácticamente la imagen del resto del sexenio. Ujú. Pero el dilema era, ¿cómo voy a dejar que ellos se encarguen del marranero cuando ellos son el marranero? ¿No? Ángel No, Aguirre, sí, por eso. Abarca. Pero, Y esto tiene unos tintes, yo creo que un poco distintos, ¿no? Porque nadie podría culpar directamente al Faro, tal vez al a ver, presidente municipal, A ¿no? ver, pero de las cosas que salieron después de lo que platicamos anoche, oye, es que hay indicios de que las autoridades estaban enteradas de que esta mugre estaba funcionando desde el 2012. O sea, estamos hablando de que son casi 12 o 13 años de que ahí pasaban cosas y que le daban su mochada a los policías de Teuchitlán. Entonces, estás hablando desde el gobierno de Aristóteles, estás hablando desde el gobierno de Peña. O sea, entonces ahí son los problemas de las complicidades con el crimen organizado donde no hay política de Estado, que ese es mi punto, o sea, no tanto porque estos sean unos ineptos los de la 4T y su Waterloo, para mí es el hecho de que es el Estado de los abrazos no balazos el que está fallido ahí, pero el asunto es que como hemos dicho en algunos casos, o sea, si no es política de Estado, o sea, si se convierte siempre en un tema electoral, en un tema de disputa política, todo esto, entonces nunca vamos a resolverlo, porque el que llegue no va a poder porque toda la oposición se le va a poner, se le va a echar encima, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que anteponer el interés de México a los intereses electorales, a la rentabilidad política y a todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde creo yo que el Waterloo puede ser para todos, no solamente para la 4T, porque pues ve, o sea, digo, yo creo que el gobierno sí está haciendo, a ver, Peña Nieto, el problema es que su estrategia era que los crímenes o la violencia no se supiera. Ellos pensaban que controlando la comunicación y no siendo así explícitamente perseguidores del crimen, como fue el gobierno de Calderón con esto de la guerra, del estigma de la guerra, ellos decían, no, mejor le bajamos 2 rayitas a la comunicación para mantener bajo control y se les fue de control el tema de Ayotzinapa y pues fue el Waterloo. Aquí yo veo que aquí hacen de todo, aquí evaden su responsabilidad, echan la culpa al pasado, niegan los hechos, minimizan, o sea, aquí es, ¿cómo se llama? O sea, ¿cómo escondes todo, no? O sea, es un asunto que ¿cómo se llama? Que es inocultable, pero pues es la estrategia de ocultar todo. Pero bueno, en fin, así está el tema. Pero ¿qué pasó con yo ya tengo aquí el vaca. Vamos rápidamente. Yo sé que este es un tema que a ti te encanta. Hace unos años
le hacían un día ahí de homenaje y las efemérides en el Congreso. ¿Tú te acuerdas de la efeméride del Che Guevara? Eh, Que, bueno, sí. bueno, ya lo han hecho 2 o 3 años, ¿no? Que Sí, 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 sí. Bueno, hacen toda una fiesta en torno a este asesino. así es. Bueno, querida audiencia, no se escandalicen. Hoy tenemos que festejar porque pues es miércoles 12, pero el día 14 se conmemora y todos tendríamos que celebrar lo único bueno que hizo Karl Marx, que fue morirse. Fuera de eso, no lo celebras, mi querido Minada. Es un día que deberíamos de A aplaudir, ver, es lo único yo, bueno que hizo esa gente, yo te ¿no? recuerdo que yo hago mis efemérides, ¿cómo se llama? Reconozco las fechas de nacimiento y muerte de los próceres de azules, blanquiazules, y tengo otro tipo de efemérides que son pues de cosas más constructivas pues, que las efemérides personales, ¿no? Pero el señor Marx, pues sí o sea, a ver, eh, Irving es el que lo ha dicho. Yo, como les decía ayer, cuando en la Universidad de Guadalajara te empezaban a enseñar el marxismo y nunca te habían dicho que se supone que en una universidad tiene que haber libertad de cátedra y que una universidad no es un centro de adoctrinamiento, sino que es un centro de pensamiento y de ideas en donde tú puedes conocer, ahora sí que todo el pensamiento, todas las diferentes, ¿cómo se llama? Ideas, tendencias, interpretaciones y esto, pues la verdad es que dices tú, pues te manipulan, porque es lo que hacen, es lo que hace Marx Arriaga y lo que hacen, por ejemplo, todas las izquierdas. Yo, por ejemplo, ese es uno de los motivos principales por los cuales yo detesté en vida a Raúl Pandilla, ¿no? O sea, ese que tanto adora nuestro querido Fer, ¿no? O sea, porque Raúl Pandilla, a ver, eran porros y eran golpeadores, o sea, a mí me tocó en la secundaria que llegaban y si no pagabas las cuotas te agarraban a madrazos, ¿no? Y hacían las elecciones en la secundaria y en la prepa ya con todas las trampas y eso, y era justamente para enseñar marxismo y luego llevarte de carne de cañón para que apoyaras entonces a los candidatos del PSUM, que en Jalisco no contaban, pero pues gracias a la universidad existían, ¿no? Entonces, yo no sé, en el caso de Marx, el problema es que es de esas ideas que son tóxicas y que son una provocación, o sea, más que una reflexión, ¿no? O sea, finalmente fue una persona que su pensamiento, pues lo que aportó fue el odio, lo que aportó fue el rencor, el resentimiento, la envidia, o sea, los sentimientos que hoy están muy en el mundo de la comunicación y de la convivencia social y todo aquello que decimos que aquí no estamos para razonar, sino estamos para lo que sentimos. Y pues este cabrón de Marx fue lo que finalmente, en lugar de hablar de economía y en lugar de hablar de filosofía, pues generó enojos y generó odios y generó rencores y todo eso. Y es el padre de muchas de las estupideces del pensamiento contemporáneo, ¿no? Incluyendo los posmodernos, que a lo mejor él nunca fue un pensador así moderno, pero de que influyó en muchos de los que después fueron los estructuralistas, postestructuralistas, existencialistas, de donde viene la posmodernidad, pues claro que estaban muy influidos en marxismo, ¿no? Así, entonces, bueno, pues, yo no sé para qué lo recuerdas, ¿no? Es como yo cuando me peleo con algunos amigos panistas que luego repiten ideas así, haters o ideas así hostiles y todo aquello, pues ¿para qué te acuerdas? Ya mejor olvídalo. Yo creo que la mejor forma de darle su merecido es ni acordarse de que existió, pero bueno, en fin. Pues vamos, mi querido Minada, a los temas rapidísimo que podamos, al que alcancemos, que nos dé tiempo. Uh-huh. Ayer, las redes sociales todavía hasta ayer, martes, traían un análisis intenso sobre lo que pasó en el Zócalo el domingo. Yo creo que el tema, la forma ordenada de los temas, según lo hemos planteado, pues es partir de lo general a lo particular, que podríamos hablar de la inestabilidad económica que se ve, además, ya como bien platicábamos, tenía ratito que no platicábamos de los temas económicos en este programa, que pues, siempre han sido una parte medular o siempre han sido eh,
Una un parte relevante. infaltable, ¿no? Sí. Y, y es que los temas económicos ahora en el contexto del hombre naranja, pues hace que se cambien algunos escenarios, tanto en lo nacional como en lo regional. Incluso Europa está sorprendida, ¿no? Dice, a ver, hemos generado paz, hemos generado ambientes saludables para el concierto de las naciones y de repente este hombre llega y sacude al planeta. ¿Qué pasa? Porque la inestabilidad, al primero que le está regresando el boomerang es a él de forma inmediata, ¿no? O sea, los mercados no están diciendo, Trump tenía razón, no, no, los europeos son una bola de gandallas, que lo son, y han abusado más de la parte de, sí, sin duda, y que Trump tiene razón, sin duda sí, pero la respuesta no era aranceles. Que en algunas cosas Estados Unidos tiene un importante déficit comercial con otros países como México y que tenemos que reconocer que México sí es la puerta de entrada de la triangulación de mercancías chinas, pues también tenemos que reconocerlo y que tenía que venir un freno, sí, pero rupestremente pensó que los aranceles iba a ser el mecanismo para frenar esto y yo creo que aquí cada vez más la audiencia va teniendo una cultura o en una educación general para los temas económicos, donde ya perciben, insisto, creo que no es la generalidad, no podríamos generalizar, pero poco a poco la gente va entendiendo, y no quiero decir que la frase del tío libertario Aminadab, los impuestos son un robo, pero que los aranceles son un impuesto y que los impuestos los paga el consumidor. Y que esos impuestos, claro que le van a pegar a industrias en otros países, pero esos impuestos los va a terminar pagando el consumidor norteamericano. Claro, era un boomerang y algún analista en alguna de las columnas, en alguna editorial, lo leí la semana pasada y la antepasada, Minadab, desde que vinieron los anuncios y las amenazas de los aranceles, que decían, eh, Trump se va a meter un balazo en el pie, pero se lo va a meter sabiendo que abajo de su pie está la cabeza de México. Ay, cabrón, fue temerario esa editorial que leí en su momento. No sé hasta qué punto la compartes como parte de este tema que planteabas sobre la inestabilidad. Y si algo es nocivo en el entorno de la economía local y global, es la incertidumbre. La incertidumbre, sobre todo en la parte de las reglas claras, ¿no? ¿Qué es lo que le hemos pedido a nuestros gobiernos? Estado de derecho. Bueno, a ver, nos conocimos, interactuamos más siendo parte de una coalición buscando el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es más que las reglas claras. Y también es un tema muy importante que las empresas norteamericanas, en el marco de un tratado de libre comercio ya renegociado, ya ratificado por no dos gobiernos, por los estados, el Estado mexicano y la institucionalidad de los Estados Unidos y de Canadá, ya dicen, estas son las reglas del juego. Y empresas llegan y dicen, oye, yo cumplí con las reglas del juego, yo instalé, yo puse plantas productivas, yo hice inversiones multimillonarias en algunos países, y ahorita vienes y me dices que pues como si yo tuviera una fonda, vas a llegar a tratarme como un fondero y me vas a aplicar unos impuestos cuando yo he cumplido con las reglas. Eso es el fondo de esto, ¿no? Esto yo creo que eso es lo que le genera la incertidumbre y eso es lo que hoy tiene al mundo temeroso. No hablo de México, ahorita aterrizamos en México, pero a mi nada creo que lo planteó muy bien. ¿Qué pasa con la incertidumbre económica en la región y en el mundo? Mira, pues yo sé que no le voy a dar gusto a Josué que dice que libertario, quién sé qué, a ver, no, pero justamente qué bueno que lo empiezas a abordar así, porque evidentemente, pues el tema es que un arancel es un impuesto, ¿no?
Pero aquí el tema es que nosotros lo primero que hemos criticado, y en eso coincidimos en la crítica los humanistas y los libertarios, es que el tema es que al menos para mí, no es el problema del arancel en sí mismo, sino el intervencionismo estatal, o sea, del intervencionismo gubernamental que distorsiona los mercados. Ese tan malo es cuando se trata, como en México, de una visión de que el Estado es el que tiene que meter la mano en la economía y de que tiene que adueñarse de los sectores y que tiene que tener empresas públicas y todas las estupideces que hace aquí la Cuarta Transformación. Y la otra es el intervencionismo a la Trump, que es distorsionar los mercados como una arma de negociación, ¿no? O sea, ahí es muy diferente porque obviamente ni por aquí le pasa a Trump que las empresas van a ser del gobierno, no, eso no le pasa. Pero lo que él está pensando es decir, bueno, ¿cómo le hago para que las empresas, para que las inversiones se localicen en Estados Unidos? Y eso el que lo maneja siempre insistentemente es Irving, cuando dice, el problema es que el objetivo es que México se vuelva un país inviable para la inversión, para que la inversión se vaya hacia Estados Unidos, ¿no? Pero entonces lo que está generando es, yo creo que el término más que incertidumbre, a ver, porque la incertidumbre es propia de la economía de mercado, Octavio. O sea, cuando tú estás como un emprendedor, cuando tienes una empresa, o sea, siempre tienes momentos buenos y momentos malos. Hay momentos en donde el ciclo económico es muy favorable, entonces tú estás ganando, estás vendiendo, estás invirtiendo, estás ahorrando. Y hay momentos de contracción como lo que estamos viviendo ahorita en el mundo, en donde la situación es compleja porque se cierran los mercados, tienes problemas con los créditos, tienes problemas de inflación, tienes problemas de otro tipo que te están afectando y entonces pues ahora sí que tus márgenes se reducen, tu producción se baja, tus mercados se cierran. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que lo que está haciendo Trump más que generar incertidumbre es que está desestabilizando. O sea, tú hablaste justamente del tema de que haya estabilidad y de que haya orden y de que haya, entonces el tema es que cuando Trump sale con la payasada de que si Canadá le pone aranceles del 25, yo se los subo al 50, a ver, cabrón, entonces, si Canadá se los pone al 100, él se los va a poner al 150, o sea, a ver, es una pinche actitud totalmente infantil de un güey que se supone que sabe de negocios y que sabe de empresas, o sea, lo que sabe es ser un pinche gandalla, ¿no? Y su historia empresarial así es, ¿no? El libro que escribió su prima, cuando fue presidente la primera vez, pues es muy revelador del tipo de persona que es, ¿no? Pero bueno, el tema es que esta situación que él está provocando, pues sí está alterando el orden económico mundial, que es el punto en el que hemos insistido marginalmente en otros programas, no lo hemos abordado como aquí, porque lo que sucede es que si recordamos un poco, y esto es lo que quiero establecer, a ver, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que Estados Unidos que no fue invadido, o sea, no vio su territorio más que el bombardeo en Pearl Harbor y quizá lo que tenía en Filipinas, ¿cómo se llama?, que le había quitado España, pues fueron los únicos lugares en donde realmente tuvo, a ver, algún incidente con la marina japonesa en las islas Aleutianas de Alaska, ¿no? Pero en realidad el territorio de Estados Unidos no fue invadido. Y lo que ocurrió con la guerra es que Estados Unidos, al estar en economía de guerra sin estar sufriendo bombardeos y sin estar sufriendo batallas y todo aquello, pues fue un país que creció espectacularmente porque tenía que mandarle a Europa todos los implementos de guerra, etcétera, etcétera. Y entonces hemos recordado, varios de aquí del programa, que en 1944 se hizo aquella famosa conferencia de Bretton Woods, que fue la que estableció cómo iba a ser el sistema financiero internacional de la posguerra, ¿no? O sea, una vez que terminara el conflicto. Y ese arreglo, las cosas que hizo, fueron esencialmente tres, ¿no? Que fue establecer el patrón oro para que supuestamente pues hubiera una moneda de referencia que fue el dólar, y también se fundó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que eran los organismos que eran para estabilizar la economía. Octavio, tú lo recuerdas, cómo se iba a generar este nuevo orden económico para que, bueno, se pudieran pagar, ahora sí que las deudas de la guerra, que se pudieran establecer programas de apoyo para que se recuperan las economías, o sea, todo
una serie de cosas que se planearon, ¿no? Y tú sabes que vino el tema de la Guerra Fría, vino el tema ¿cómo se llama? De cómo hubo muchísimas presiones en el caso de Estados Unidos, que era el país que estaba supuestamente garantizando reservas de oro ¿cómo se llama? Para asegurar cada dólar que emitía. Y cuando hubo países como Francia a finales de la década de los 60 del siglo pasado que empezaron a pedirle a Estados Unidos, oye, mándame el oro que de los dólares que tengo aquí en reservas, pues entonces Nixon dijo ni más y se salió del Bretton Woods y entonces se convirtió en el patrón dólar, ya no fue el patrón oro, ¿no? Que yo digo que para Estados Unidos ha sido una enorme ventaja porque evidentemente puede emitir monedas sin respaldo. Tú sabes que más allá, Octavio, de que Estados Unidos tenga petróleo, que tenga la tecnología, que pueda, que tenga a las grandísimas empresas tecnológicas, la de Bill Gates, o que tenga la de, ¿cómo se llama? Los de Bezos o lo de Musk, o sea, ¿cómo se llama? De Steve Jobs, o sea, de todos estos hombres que han generado riqueza digital, por ejemplo, o de la industria histórica que ha tenido Estados Unidos, o de la riqueza agrícola que tiene con las praderas que explotan en el centro, que son los graneros del mundo, inclusive incluyendo que nos da de comer a nosotros, o sea, todo aquello, a pesar de todas esas cosas que te puedas imaginar, el producto más importante que exporta Estados Unidos es el dólar. Todo el mundo tiene sus reservas en dólares. Y los movimientos que ha habido, por ejemplo, cuando Europa creó el euro, no logró desplazar al dólar como la moneda de referencia internacional. Tú recuerdas que hace algunos años una de las cosas que inició los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos fue cuando los chinos quisieron convertir al yuan en una moneda de referencia como el dólar. O sea, tú recuerdas que creo que fue cuando entró Xi Jinping como primer ministro en China, fue cuando empezaron ese tipo de problemas. Entonces, ese orden internacional que le favorece a Estados Unidos de alguna manera y que de alguna forma había mantenido esa estabilidad, pues es lo que Donald Trump, pues yo creo que le está dando de patadas al pesebre. O sea, Donald Trump está alborotando el avispero. O sea, Donald Trump está en una posición bastante cuentachiles, y si me permiten la expresión, así como de abarrotero español aquí en México que quiere que casi se cuente frijol por frijol. No, es que yo con este país pierdo, entonces tengo que ganar. Y este país me compra más, entonces me tiene que, o sea, o le compro más, me tiene que, ¿cómo se llama? Comprar más. Entonces, es una visión bastante primitiva de la economía, ¿no? O sea, entonces, cuando finalmente Estados Unidos, oye, la renta que obtiene como nación tiene que ver con la exportación de tecnología. A ver, esa no está medida en los, ¿cómo se llama? Las operaciones financieras y de todo lo que se llama en la economía actual, estos activos intangibles que tiene Estados Unidos. A ver, tú dices, a ver, ¿cuánto valen las empresas tecnológicas? Eso no lo mide el Nasdaq, Octavio. Eso se mide en los activos intangibles, que son cosas que representan cantidades estratosféricas de dinero que ni nos imaginamos. Entonces, pues Trump, al estar desestabilizando eso, yo siento que sí está generando, o sea, hay muchas reacciones en el mundo que hablan de que tú no puedes, así, por ejemplo, cuando hay una enorme inflación, como aquí muchos de nuestro público no lo han vivido, ¿no? Los que lo vivimos, yo cuando era muy joven, que ayudaba a mis papás en una tienda que teníamos en Guadalajara, en los años 81, 82, 83, cuando México vivía en hiperinflación. Aquí lo que pasaba es que nos llegaban las listas de precios todos los días, y había días, Octavio, que nos llegaban 2 o 3 cambios de precios, o sea que habíamos reetiquetado en la mañana y teníamos que reetiquetar en la tarde y luego al día siguiente, porque los precios estaban subiendo a una velocidad pasmosa. O sea, teníamos inflaciones de más del 120 al 150% cuando fue en los primeros años del sexenio de Miguel de la Madrid, ¿no? Entonces, una economía en esas condiciones, estás en una situación de angustia, porque si tú, por ejemplo, no reetiquetas, entonces empiezas a perder dinero, ¿no? Porque si tú hoy vendiste un artículo que te dijeron, lo tienes que vender en 150 y al día siguiente vale 180, porque así, a veces así eran los cambios de fuertes, entonces
tú automáticamente perdías vendiendo, ¿no? Entonces, una cosa que dices tú, pues, ¿por qué? Pues porque justamente la inflación es uno de los grandes distorsionadores. Y lo que está haciendo Trump con los aranceles es justamente eso. Porque, ¿qué sucede? Si tú, antier, compraste o trajiste de Estados Unidos algún insumo para vender y resulta que ahora se lo tienes que, ¿cómo se llama? Mandar con un arancel, entonces tú ya perdiste, o sea, toda la rentabilidad que tenías se acaba yendo en un impuesto arbitrario, absurdo, coyuntural, visceral, que no representa la dinámica económica, no representa lo que es el costo de producción, o sea, lo que tiene que ver con lo que es ¿cómo se llama? El factor trabajo, el factor materia prima, el factor transporte, distribución, o sea, ¿cómo se llama? Todo lo que son los costos financieros, a ver, todo eso que se supone que un empresario tiene que ver para poder medir pues, cuál es su rentabilidad y cómo puede cubrir sus diferentes gastos y obtener una ganancia legítima, pues eso es lo que está pasando. Entonces, en este momento, yo creo que lo que puede pasar, que eso yo no he visto muchos análisis que lo digan, pero se puede contraer el comercio internacional, eso va a perjudicar a todo el mundo. O sea, Bueno, eso ya se avisora, eso ya medio se está viendo en el Banco Mundial, sí, por eso, a ver, del por Banco de ejemplo, Pagos, etcétera. vamos a pensar que de los 180,000 millones que circulan todos los años entre México y Estados Unidos, en lugar de eso sean 90,000 millones, entonces aquí eso nos cuesta empleos, nos cuesta ganancias, nos cuesta, o sea, es un problema muy serio, ¿no? Y si aparte, como plantea muchas veces Irving, nos quita la competitividad de recibir inversión extranjera, entonces el tema es que la economía se puede derrumbar, ¿no? Y súmale las estupideces que hace la cuarta transformación, que por ejemplo, acaban de cambiar al secretario de Hacienda y acaban de bajar el precio de los CETES, ya ves que ahora ya está arribita del 9% cuando hace 2 meses estaba en el 11%. Entonces, a ver, aquí ese tipo de detalles lo que puede hacer es que de repente huyan los capitales o, por ejemplo, lo que pasó con Moody's, ¿no? Que Moody's ya nos puso en una calificación de crecimiento negativo, o sea, él ya está viendo que estamos en recesión. Entonces, si en una de esas salen con que esa calificadora nos quita el grado de inversión, mucho del capital que está ahorrado aquí en los CETES, pues se va a tener que ir porque ¿cómo se llama? Los fondos de inversión internacionales que están aprovechando los altos intereses aquí en México, cuando le pongan son bonos basura, no puedes tú comprar bonos basura por la norma. Bueno, pero a ver. Esto también, Aminadab, lo habíamos platicado desde el año pasado, que estábamos en un momento de estanflación. Para los que no recuerdan el concepto, la estanflación es una mezcla de recesión con inflación. Y dijimos varias veces que si bien oficialmente no se podía declarar en esa lógica, porque además implica varios periodos consecutivos con estas características, eh, lo que había sucedido es que habían maquillado de una forma descaradísima los números, las cifras oficiales de inflación y de recesión. Pero esto se veía, esto ya lo reportaban los bancos, esto ya lo reportaban un tanto las calificadoras, esto ya lo siente la gente en sus bolsillos, en la calle, en el día a día, pero esto no es nuevo, o sea, desde el año pasado, Aminadab, veníamos diciendo cómo está el tema, por ejemplo, de la canasta básica. No me voy al macroíndice del índice de precios al consumidor, al IPC o a cómo se ha contraído el Producto Interno Bruto. No. Vámonos al ejercicio del ama de casa, ¿no? O sea, ese es el que te puede ir marcando un pulso muy importante, porque además mucha de la gente que nos ve, podría decir el más del 90%, pues seguramente ni les interesan ni entienden los periódicos cuando abren las páginas donde están los movimientos de la bolsa, ¿no? Financiera, Las cotizaciones, los temas financieros, y no están obligados a saberlo. Pero la doñita, el ama de casa, la señora luchona, el huevón que la hace de papá luchón, que va a hacer el súper, cabrón,
pues sí se da cuenta de estas Claro. cosas. Y Mira, es a la gente que le tenemos que hablar y decirle, oye, cabrón, ¿qué esperas para abrir los ojos? Te están diciendo en tu jeta que todo está bien cuando pues no te alcanza. Es más, si me das tantito un segundito, fíjate este comentario. Que ya lo ponía alguien aquí en lo puse en los los destacados. destacados, creo Ujú, que es de Josué, dice, no solo ahorita es el tema de aranceles, la inflación y el alza de precios, bueno, alza de precios, inflación, patata potato, están estrangulando mis finanzas. Hacer despensa es un estrés cada semana. ¿Cuántas veces hemos dicho esto a nivel de calle? A, ujú. a nivel, a nivel mundano. Y el punto es que los grandes teóricos de las finanzas y los gurús de los movimientos de la bolsa y del crecimiento, y esos en buena medida valen gorro cuando no pueden decirle al ciudadano del día a día, oye, güey, aguas, güey. Te están ofreciendo, hay un exceso de crédito. Ujú. Hace unos días escuchaba al Generosidad, ¿no? director, al CEO para México y creo que parte de América Latina, no voy a decir los nombres hasta que nos patrocinen, además, de alguien que va a tener la patente de banco en México y es una empresa china que compite con las de paquetería y entrega. La gente sabe seguramente de quién hablo. Anunciaban una inversión creo que de 6 o 7 mil millones de dólares. Claro. ¿Y en qué lo van a invertir? Crédito. Ujú. Tenemos 30 millones de líneas preaprobadas. A mi nada, eso a mí me aterra, cabrón. A ver, y ya te las, y Eso, te las, eso a oye, mí me, o sea, y no, te no sé las si la dan, gente oye, dice que a toda madre, pero te si la las dan gente no se da con, cuenta de que esto es un pedote. no, a ver, no, a ver, pues es que lo que pasa es que tienen que colocarla, porque te las dan con cashback y te las dan sin revisar el buró de crédito, o sea, porque así están, o sea, las fintech así te están soltando ahorita el billete. Pero mira, a ver, nada más para dar un ejemplo de cómo son los absurdos que además aquí en México le metemos de nuestra cosecha, porque a ver, no nada más es Trump el que está generando la inestabilidad económica. Por ejemplo, hoy salió la nota, ¿no? De mi gremio. O sea, en el mes de enero, ya medido, el costo de la vivienda aumentó un 8%, Octavio. O sea, lo que cuesta construir metro cuadrado de uso habitacional. Y en ese mismo momento es cuando aplica la reforma del Infonavit, ¿no? Para que, órale, ahí te va, que ya, entonces significa que no va a haber tanto crédito, no va a haber dinero disponible, el gobierno va a entrar a hacer competencia desleal haciendo casas chafas. Entonces, ahí tienes otro sector económico que de los que podría funcionar, que ya también le dan la torre, como le dieron a la de las energías limpias, a la industria farmacéutica y todas esas, porque por los vicios y por los, ¿cómo se llama? Complejos estatistas de la cuarta transformación, que es enemiga de la inversión y es enemiga de los privados y es enemiga de la propiedad, pues ahí tienes todo mundo ahora que fue el tema de lo de Infonavit, es que los privados que son los que hacen negocio, pues los privados que hacen negocio invierten y pierden su lana, pero el gobierno estamos seguros de que la va a perder o se va a corromper y se la van a clavar y la van a utilizar como clientelismo habitacional, ¿no? Luego, tienes el tema ¿cómo se llama? De las energías. No hay energía, pues porque no dejaron que hubiera inversiones durante el sexenio de López y ahora el gobierno no tiene dinero para poner suficiente luz. O sea, por eso frena las inversiones, porque, a ver, Tesla que quería poner su planta en Nuevo León, pues es que no hay suficiente energía eléctrica para nuestros procesos para fabricar carros eléctricos, ¿no? O corrió a las empresas farmacéuticas que porque eran corruptas. A ver, aquí el problema es que tenemos un gobierno enemigo de la empresa, enemigo del emprendimiento, enemigo de la ganancia, de la utilidad, de lo que es el intercambio, Octavio. O sea, porque finalmente, como eso es un axioma liberal, pero que es correcto, lo que genera riqueza no es el trabajo, lo que genera riqueza no es la producción, lo que genera riqueza es el intercambio. En el momento en el que tú vendes algo que a una persona que lo necesita le sale más barato comprártelo que hacerlo él y que tú obtienes una ganancia vendiéndoselo a él, entonces ahí es un intercambio económico de ganar, ganar, que es el fundamento verdadero de la economía de mercado, que bueno, eso es lo que muchos no entienden, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en la parte humanista decimos, a ver, es que el legítimo interés individual es correcto, o sea, el hecho de que tú trabajes para obtener un sustento, para obtener un ingreso, a ver, es correcto,
correcto eso, no porque seas liberal o que seas discípulo de Adam Smith, pues eso es lógica de cómo funciona el mercado, ¿no? Pero bueno, el hecho es que aquí hay las intervenciones del Estado estatista aquí en México y ahora las sumas las intervenciones gandayescas de un presidente de Estados Unidos que está pensando que no puede dejar que ningún país le gane algo. O sea, hasta parece que está en el casino, ¿no? De presidente de Estados Unidos, sino dirigiendo la economía más grande del mundo, ¿no? O sea, yo imagino que le hizo falta leer a David Ricardo, oye, porque si tú lees a David Ricardo entiendes cómo funciona el sistema económico internacional. A ver, entonces ahí es donde yo lo que digo es que estamos viviendo momentos muy complejos porque esto va a tener consecuencias. Yo al punto que voy, y con esto cierro esta parte, a ver, desde hace varias semanas he estado diciendo es que lo que está haciendo Trump es que está alterando las bases del sistema financiero y económico internacional. Eso puede hacer, primero, que las reacciones no sean solamente una guerra comercial, las reacciones no solamente van a ser una guerra de aranceles de que tú me pones, yo te pongo y me lo subes y te lo subo y así, ¿no? Sino que aparte, o sea, va a contraer la economía mundial, va a incentivar a que se formen otros bloques económicos que no van a estar de acuerdo con lo de él, porque van a ser para defenderse de él. Entonces, no va a consolidar una parte económica, así una dinámica económica en donde Estados Unidos tenga siempre todas las ventajas. Entonces, en ese sentido, pues el propio Trump, pues no es que se esté dando un balazo en el pie, Octavio, es que no entiende que la construcción de ese sistema y que logró cosas como derribar el bloque comunista de la ex Unión Soviética, que logró impulsar la globalización a todo el mundo a través de diferentes bloques, que logró o ha logrado el incremento del ingreso per cápita en todo el mundo y la elevación de los niveles de bienestar, de los índices de desarrollo humano, que ha sido el medio que ha estado reduciendo la pobreza, y ese es el que estás atacando, siendo tú, no siendo tú un estatista, pues de veras que el güey está bastante loco. Yo no sé, a ver, yo prácticamente para que concluyamos este tema, yo no sé si de verdad es producto de la ignorancia. Porque todo el planteamiento que hiciste me podría llevar naturalmente a otra causa primera y a otra causa final. ¿A qué me refiero? Si lo que quiere realmente es poner a prueba un montón de premisas bajo las que se juegan en el orden mundial, en el orden político, económico y social, y se quiere imponer poniendo en jaque muchas cosas que damos por predefinidas, por preestablecidas o como lógicas desde que la humanidad tiene algún tipo de historia documentada, y estoy hablando del comercio, que le podemos dar una trazabilidad desde los fenicios, tal vez, un poquito antes, las consecuencias de las restricciones del comercio y qué pasa cuando incentivas de más, qué pasa cuando castigas, qué pasa cuando pones barreras de entrada, qué pasa cuando pones barreras de salida. Yo no estoy tan seguro si Donald Trump está jugando con con la creación de un nuevo esquema, porque hasta donde ibas planteando esto, parecería que hacia allá ibas. Y no necesariamente creo que sea producto de una ignorancia, porque podría haber otros actores, sin duda más sesudos que él, asesorándolo posiblemente mal y poniendo a cientos de millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra en una incertidumbre que genera hambre, que genera guerra, que genera desequilibrios políticos, sociales, económicos, etcétera. No estoy tan seguro de ese patea a 10,000 millones, me quedan 8,000 millones, ¿no? 7,000 millones. De seres humanos, 7,000 millones somos.
y la respuesta china me preocupa de más, ¿no? La respuesta china del fin de semana donde dicen, pues señor Trump, China está dispuesta a enfrentar una guerra comercial. Nosotros estamos listos para enfrentar una guerra de cualquier tipo. Y A ver, además salió la cara dura del Estado chino, cabrón, ¿no? O sea, creo que si no estamos dimensionando el juego internacional y Claudia piensa que con un mitin en el Zócalo cantando el himno nacional y sacando al rebaño a balar, y va construyendo, a resolver algo. Ni siquiera populismo barato castrista llega a esto, de acuerdo. ¿no? De acuerdo. A ver, mira, déjame, mira, es que yo no llego, a ver, yo coincido contigo en que Trump no tiene visualizado un nuevo orden mundial económico, no lo tiene visualizado, no estoy de acuerdo contigo. Yo lo que digo es que los golpes que le está dando al sistema por su actitud de gandalla universal, de que tiene que fregarse a todos, va a provocar eso. O sea, porque mira, yo no acabé de decir, pero a ver, además del tema de lo de la eurozona y de lo que pasó con China, a ver, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, está el foro de Davos, que es un espacio muy importante en donde se está viendo temas de la parte económica mundial que no tienen que ver, por ejemplo, con las Naciones Unidas y todo, o sea, que allí ven la Agenda 2030, a ver, no, acá se ven cosas que tienen que ver con cómo funciona la economía, cómo se produce, cómo se hace hasta la sustentabilidad, o sea, los acuerdos del ¿cómo se llama? Del G20 y todo aquello, ¿no? Entonces, pero el tema es que los golpes que está dando Trump, que están desestabilizando el orden, entonces lo que va a hacer es que otros actores que tienen, ninguno tiene a lo mejor el peso económico de Estados Unidos, porque ni la Unión Europea ni China lo tienen, pero el hecho es que sí pueden tener esta posibilidad de decir, bueno, pues tenemos que defendernos de alguna manera de esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, o sea, inconscientemente lo va a estar generando, ¿no? Y el otro tema es que además, pues hay otras tendencias que no están a la vista, que tienen que ver pues con los cambios tecnológicos de la economía, con los cambios poblacionales que está sufriendo el mundo, con una población que está empezando a irse a la baja en algunos lugares clave. Entonces, todo este tipo de cosas a lo que te lleva es a que hay un entorno completamente diferente que se vuelve incierto, porque yo vuelvo a lo que decía hace rato, ¿no? Cuando estaban en plena guerra, cuando estaba, ahí se hizo una conferencia, ahí se hizo todo lo que fue esto de Bretton Woods. Bueno, estaban los representantes de los países aliados y estaban viendo cómo iban a hacer las cosas. Tú recuerdas, por ejemplo, cuando Salinas de Gortari estaba con el tema del Tratado de Libre Comercio, había una negociación paralela muy importante que fue el nuevo Acuerdo Económico Internacional, que fue la conversión del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, a la Organización Mundial de Comercio. Tú recuerdas que eso fue una negociación que duró años y años para poder lograr un acuerdo, y entonces lo que está haciendo Trump es que eso se está cuestionando, porque dice, no, como ahí perdemos me salgo, ¿no? Y entonces así como se va a salir de la OTAN y se va a salir de la ONU y con esas cosas, bueno, en esas, un día se va a decir, me voy a salir de la OMC, o sea, puede ser igual así de loco, ¿no? En uno de sus arranques así estúpidos, órale, ¿no? Y seguramente la bola de focas aplaudidoras que son como los chairos de aquí, que son los que son sus asesores allá, como el secretario de Comercio, que es un verdadero estúpido, le van a estar aplaudiendo a Trump. Pero el punto es que si ese sistema se destruye, yo no veo que haya la convocatoria, y menos de Estados Unidos, que es el que está dándole de latigazos al orden económico internacional, haciendo un acuerdo y una negociación que no va a ser así como cuando llega con México y dice, a ver, aquí están las nuevas reglas del TEMEC y fírmale y si no te chingo. No, así no va a ser, ¿eh? O sea, otros países no negocian así, empezando por Europa y por China y por la India tampoco, ¿eh? Y quizá Brasil tampoco. Entonces el tema es que, pues, de veras,
está jugando con fuego y nos está llevando a la humanidad en sus patas. Así es. Y lo dijimos aquí. A ver, ¿se acuerdan que yo dije que se corría en riesgo la paz mundial? Bueno, yo lo dije, a ver, y me acuerdo que algunos en la serie de Grillos donde lo dije cuando ganó Trump, o sea, como que no estaban tan de acuerdo conmigo, pero bueno, ahí está la realidad, o sea, es el personaje. A ver, yo fui de los que no necesariamente estuvo al 100% de acuerdo contigo en ese momento. Y también lo dije, viene un cambio de una visión y de una agenda, porque además acabábamos de hacer un programa que se lo recomiendo a la audiencia, búsquenlo aquí en mi canal, sobre el tema del globalismo y la Agenda 2030. Así es. Que trae una agenda ultra perversa y, a ver, disfrazada de un catálogo buena ondita, ¿no? El día que invitaste a Pepe Torra. Así es, y esa agenda buena ondita es la que está destrozando también pues, un pinche güey radical hasta el otro lado, cabrón, ¿no? Y entonces hace que un montón de esquemas que más o menos ya estaban cuajando en una especie de sociedad un tanto civilizada en cánones de participación, de prudencia, de tolerancia, más o menos estaba cuajando. También lo dijimos, a ver, el día que Zelensky fue de limosnero y con garrote y fue corrido de la Casa Blanca, también lo dijimos. Este cabrón es un problema para la paz mundial y se lo dijo Trump. Estás poniendo en juego, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial, cabrón, ¿no? No le andes rascando los huevos al asunto, ¿no? A ver, sí, pero también es parte del juego de Trump. O sea, también Trump genera demonios. O sea, a mí se me hace que decir que Zelensky es alguien que puede provocar la Tercera Guerra Mundial, a ver, las circunstancias pueden llevarla, porque pues tú sabes cómo estalló la primera, ¿no? Estalló en Serbia y porque mataron a un heredero al trono, pero el tema es que a ver, el que lo está de alguna forma convirtiendo en la bomba o activando como bomba, pues es el propio Trump, que yo digo que está jugándole a favor de los rusos y a favor de Putin, esa es mi opinión. O sea, porque finalmente yo no dudo que a lo mejor en los tiempos en los que Trump solo era empresario y no político y no se andaba cuidando de su imagen, seguramente le han de tener sus videitos así como los que tienen, no sé si viste aquella serie que no voy a decir en qué canal es, pero que es la del arte del espionaje, donde está el espionaje sexual y así, porque así lo han de tener, ¿no? A ver, la audiencia pudiera con alguna razón decir, al análisis global le han dedicado mucho tiempo. Pero es que entendiendo este análisis global, disculpen amigos, no vivimos en una isla. Y hoy México depende más, hasta para su seguridad, del interior, de lo que está pasando en el planeta. Claro, a ver, mira, nada más por dar un ejemplo, y voy a hacer un comercial, pero bueno, o sea, a ver, Trump fue el que dijo, así, le dijo a Google, así, empresa de las 5 empresas fundamentales del mundo actual, están obligados a vender su navegador Chrome. A ver, eso, perdón, aquí en México va a tener un impacto que ni siquiera nos hemos imaginado, ¿no? Que son problemas que son allá, pero que van a tener efectos acá. Allá se fusionan las empresas y aquí la comisión de competencia, bueno, ya esa ya no existe, pero van a decir, no, aquí no se pueden fusionar y no sé qué, pues no estén los canales, por ejemplo, deportivos en crisis aquí en México por ese tipo de decisiones que se toman allá, que las fusiones y que si el día que, yo recuerdo cuando, ¿cómo se llamaba el TED, el dueño de ¿cómo se llama? Turner, que compraba, que era el dueño de CNN y que compraba canales de películas y quién sé qué, bueno, o sea, o que era el que se oponía al que era el socio de Azcárraga, acá en la televisión satelital, ¿no? A Murdoch. Entonces, bueno, este tipo de cosas que aparentemente son tan lejanas aquí en México, han traído prácticas monopólicas, abusos de precios, ¿cómo se llama? Sesgos de, ¿cómo se llama? De programación, que no te dejan ver cosas, o sea, a ver, pues esos son, claro que tiene efectos, a ver, ¿tú crees que no tiene efectos
por ejemplo, en el tema de los aranceles, el hecho ¿cómo se llama? De que se limitan las prácticas, por ejemplo, estas grandísimas compañías de las que compras en línea, las que son norteamericanas y las que son argentinas y las que están aquí bueno, uruguayas que están aquí operando en México, dices tú. Y la China. Todo, a ver, por eso, claro, la China, ¿no? Que además que la China, que ya le pusieron aranceles, ¿no? Porque finalmente como México ya también puso aranceles gracias a que tenemos una política soberana y nosotros tomamos nuestras propias decisiones y lo que diga Trump no se debe preocupar, pero le vamos a poner aranceles a los chinos, porque eso sí ya lo hicieron, y además Hacienda dice, y vamos a fiscalizar lo que compran en esa, ¿cómo se llama? Cadena china que vende, ¿cómo se llama? Todo tipo de productos, hasta más que lo que vende el señor Pelón, pero no el señor Pelón, el de la gran, de la mujer esa, con las flechas, ¿no? Entonces, el asunto es que eso nos afecta grandemente a México y si no lo vemos así, luego no vamos a entender lo que nos está pasando cuando otros comentarios que hacemos ya de política económica muy local, pues ¿dónde está la causa? Pues en este problema que estamos haciendo. Pero bueno, ya estamos por el corte, entonces déjame. Vamos a hacer el corte, vamos a regresar, querida audiencia, ya saben que acabamos la transmisión para Alterno 180 y continuamos en los tiempos extras aquí solamente en mis redes, porque esta edición de Alterno 180 se empata con WOW para la retransmisión y para el equipo de producción de WOW, a quienes mandamos un saludo. Me voy con varios de los destacados, para los que nos están siguiendo en diferentes redes. Primero, antes que acabemos esta transmisión para Alterno 180, gracias al Malilian por ese super sticker. También dicen... tendremos el gusto de oír el análisis de nuestro gran líder libertario Aminadab. Cada vez, fíjate, la audiencia te reconoce como tal. Mira, tío libertario Aminadab, ya eres como el tío Richie, pero libertario. A ver, discúlpeme, su programación neurolingüística de que me quiere coaccionar a ser libertario, no, señores, humanistas sin adjetivos, y búsquense ideólogos libertarios porque les hacen falta, ¿eh? Ustedes recuerdan esta frase en abril del 23 que inmortalizó a un Aminadab PF, un verdadero hombre, no paga impuestos, y hasta sugirió que se fuera a las playeras al Zócalo. Saludos, querido Mark, que ya vi que andas por aquí, he estado viendo tus comentarios. Un saludo, estuve viendo allá uno de tus programas hace ratito. Saludos a ti y a toda tu audiencia. También dice... hay más destacados. Sigo ahorita, sí hay más destacados, pero sigo después de este corte, queridos amigos. Seguimos después de este corte para nuestros amigos de WOW en solamente mis canales.